Esta escuela en la que estamos, frente a la cual estamos parados, es una de las tantas escuelas, de las 100 y pico de escuelas que se construyeron en el término de 3 periodos de gobierno, los últimos 3 gobiernos conservadores, antes de que llegara el radicalismo, que obedecieron a un plan para mí maravilloso, elogioso, visionario, de construcción de escuelas, justamente, plan de construcción de construcciones escolares, ideado, pensado, pergeñado y ejecutado por Antequera. Manuel Pacífico Antequera, un cuyano que vino acá de joven, estudió en la escuela normal, se recibió de maestro. Hay una anécdota que recién estuvimos hablando, que la conoces, que Sarmiento le entregó el diploma de maestro y le preguntó qué iba a hacer. Él pensaba irse a estudiar Derecho y Sarmiento le dijo, no, el país no necesita abogados, necesita maestros. Quizá eso influyó en él porque se fue primero a Buenos Aires, fue director de una escuela, después se fue a Cuyo, ya también fue director de escuela, fue senador, fue en San Juan, fue diputado, fue periodista, escribía muchísimo, fue legislador sobre educación en general. Y después vino en 1903, cuando se inicia el gobierno de Prócoro Crespo, viene a hacerse cargo de la presidencia del Consejo de Educación y ve el estado calamitoso que tenían la mayoría de los edificios escolares, entonces pergeña ese plan que afortunadamente duró 3 periodos de gobierno, como dije, y llenó a la escuela, sembró la provincia de escuelas, tanto urbanas como rurales. Esta es una de las urbanas, Paraná tiene varias. Similar a esta es la escuela Moreno, diseñada por el ingeniero Antonio Restaño, un italiano. Casi todas en ese momento la industria, la construcción de tanto edificios públicos como privados estaba monopolizado por los italianos. Eran los que tenían oficio, tenían profesión. Y bueno, estas 2 escuelas son quizás las más singulares porque están en terrenos de esquina, pero no se adaptan al terreno, sino que gira la planta totalmente, que queda de alguna manera como a 45 grados con respecto a las 2 calles. Y lo hacía el ingeniero Restaño buscando condiciones higienistas, decía en ese momento, hoy les llamaríamos ambientales, para obtener la mejor iluminación, ventilación, asoleamiento de todas las aulas. Las aulas tienen todas doble frente, hasta que tienen ventanas a 2 lados, y con ese giro que le da, hace que nunca haya ni excesiva luz ni excesivas sombras. Así que estas son escuelas muy singulares. En la esquina siempre está este pequeño pabellón, que quizás a lo mejor es el más significativo, el que más valor tiene desde el punto de vista arquitectónico, que es, están los espacios administrativos, la dirección, y la biblioteca y demás. Y al fondo un salón de actos grande, eso sí recostado contra una de las medianías. Y el plan no solo tenía como objetivo la construcción de edificios escolares desde cero, sino también la ampliación de muchos existentes en las cabeceras departamentales. Y no solo eso, también incluyó las escuelitas de tablas para las zonas rurales y las escuelas flotantes para las zonas de islas o zonas inundables. Todo esto nos va a ir contando Ricardo Marcó, como también puntualizar justamente en algunos de los principales edificios escolares que se construyeron en la época. El plan contempla construcciones nuevas y ensanches. La escuela Rivadavia, que también tuvo una ampliación posterior, la escuela Pueyrredón, que es otra escuela muy singular, tiene un sistema de prefabricación muy temprano para la provincia, similar a esa en planteo en cuanto a la organización con 2 pabellones, uno con aulas y otro para vivienda del maestro. Se hicieron 50 y pico de escuelas rurales y todas construidas por un sistema de prefabricación en madera, por el cual la gente le llamaba las escuelas de tabla, las escuelitas de tabla. Esta es igual en planteo, pero tiene una innovación
porque el plan de Antequera fue innovador en muchos aspectos. Uno de ellos en el aspecto constructivo. Estamos hablando de principios del siglo XX, en los primeros años del siglo XX, del siglo XX, sí, perdón, 1903. La escuela Pueyrredón está construida con paneles de asbesto cemento, una cosa muy nueva para el momento. Otra escuela es la Belgrano, esa es obra de dos italianos también, Juan Antonio y Juan Carlos Buschiaso, de Buenos Aires. El padre era ingeniero, el hijo era arquitecto, y diseñaron varias escuelas similares a la Belgrano. Hay una en Gualeguay, hay una en Gualeguaychú, creo, que están modificadas todas, porque además de como está ahora la escuela Belgrano, por encima tienen un techo de mansarda muy grande, que les da un aspecto casi palaciego a las escuelas, muy singulares. Después, por razones constructivas y defectos del edificio, se sacaron esos techos y se pusieron techos planos de chapa que no se ven desde afuera. Esta escuela se llamó San Martín en su momento, después le pusieron a Ernesto Babbio en memoria del primer presidente del Consejo de Educación, que también fue un gran preocupado por el estado de las escuelas, que propuso ya en 1886, cuando se hizo cargo del Consejo de Educación, propuso arreglar, remodelar, construir escuelas sin demasiado éxito hasta que llegó a Antequera. Y el proyecto arquitectónico incluía un diseño especial para todo lo que fueron estas más de 50 escuelas de tablas para zonas rurales y también para las escuelas flotantes, algo que la arquitectura de la época todavía no tenía muy en cuenta. Y después las escuelitas de tabla, que fueron 50 y pico en toda la provincia, siempre en zonas rurales, porque en ese momento, bueno, había pocos caminos o no había caminos, y en las zonas rurales era muy difícil la obtención de ladrillos, de constructores, de albañiles, de materiales, o el traslado hasta ellos era costosísimo. Entonces se contrató con un aserradero y carpintería misionera de Perazo, se contrató la construcción de estas 50 escuelas de tabla, escuelas prefabricadas y rurales todas. En todos los departamentos, para el departamento de Gualeguaychú, que ahora es una parte del departamento de Islas, por el tema justamente de la conformación del terreno, las inundaciones y demás. Eso se diseñaron acá en el departamento de arquitectura o de topografía, como se llamaba en su momento acá en el gobierno. Se diseñaron escuelas flotantes, que se construyeron al menos dos, una con un aula, otra con dos aulas. Eran grandes barcazas de 16, 19 metros de eslora y 6 de ancho, con dos aulas, y en uno de los extremos los sanitarios para alumnos y maestros, y en el otro las dos habitaciones para vivienda del maestro. Y además de los edificios escolares que recorrimos junto con el arquitecto Muñoz y que forman parte de este libro que es sobre el plan de construcción de edificios escolares, también hubo otras como la escuela Alberdi en Oro Verde, construida en la estancia de la familia Febre, y otras escuelas como el propio Taller Antequera, la escuela Taller Antequera, que está allí en calle Alameda de la Federación y que fue puesta en valor hace muy poco. Pero este plan no solo incluía la parte arquitectónica y de ingeniería, sino también tuvo el diseño del financiamiento. A Manuel Antequera se le ocurrió una manera muy particular para financiar todo este plan de construcción de escuelas en todo el territorio entrerriano. Siempre los dineros públicos no alcanzan para construir edificios públicos en general. Entonces Antequera propone un financiamiento para su plan, porque llega un presupuesto que era muchísimo mayor que el presupuesto que tenía el Consejo de Educación. El Consejo de Educación ya había en ese momento una comisión administradora de la educación que era la encargada de construir o de mejorar los edificios. Y él propone primero un préstamo, como se había hecho, lo había hecho ya la provincia, para construir edificios policiales. Él propone pedir un préstamo al Banco de Italia, porque era en ese momento el agente financiero de la provincia, como ya se había hecho. Y además
propone de alguna manera autofinanciarse el plan con un empréstito provincial y popular, es decir, emitir bonos, una cosa que hasta el día de hoy la Argentina sigue haciendo, bonos de $1, que lo compraban tanto empresas como particulares, es decir, la gente, sobre todo inmigrantes, hijos de inmigrantes que querían tener escuela, que necesitaban escuela, que querían que sus hijos fueran a la escuela, compraban los bonos de $1 a 50 años, a 50 años con un interés del 5%, una cosa así anual, y con eso logró financiar parte de su ambicioso plan de construcción.